estamos considerando el libro de Gálatas, los versos 15 al 22 del capítulo 3. Gálatas 3, 15 al 22. Y he puesto como título Promesa y Ley. Promesa y Ley. Gálatas 3, 15 al 22. Y como resumen, queremos decir que en el capítulo 1 vimos que el Evangelio recibimos por revelación. Así lo recibió Pablo, así lo recibió Pedro. Y es un evento del pasado predicado hoy para resultados actuales. En el capítulo 2 vimos que la iglesia aprobó el Evangelio de Pablo y de Pedro, que fue Cristo y el crucificado. Y vimos también en el capítulo 2 que el mensajero evangélico invalida su predicación si no vive conforme a su mensaje. Porque Pedro invalidó su predicación, aunque creía igual que Pablo, los dos tenían el mismo evangelio, pero él hizo sin efecto su predicación a cambiar su estilo de vida. Esto entonces es que el mensajero evangélico invalida su predicación si no vive conforme con su mensaje. Y en el capítulo 3, los primeros 14 versos, hemos visto que la fe en la obediencia de Cristo, la fe en la obediencia de Cristo es el medio de ser justificado y recibir el Espíritu Santo. Cuando enfatizamos la palabra medio, estamos diciendo que el libro de Gálatas concentra en el medio de la justificación. Entonces el libro de Romanos concentra en la base de la justificación. La base de la justificación y la aceptación para con Dios es perfecta obediencia a la ley. Y el medio de rendir a Dios esta perfecta obediencia es la fe personal, la fe nuestra. Estamos entonces considerando ahora desde el verso 15 de Gálatas 3 y queremos leer primeramente la porción de 15 al 22 que nos toca hoy en día. Gálatas 3, 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues dijo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes.
Ahora regresamos al verso 15 de Gálatas 3 para considerar en detalle lo que está diciendo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está claro entonces que Pablo está tomando el ejemplo de pactos entre personas en este mundo, y cuando hace un pacto se puede cambiarlo hasta que esté ratificado. Pero una vez que esté ratificado o confirmado, ya no se puede cambiar. Un pacto de herencia de un padre para sus hijos, el padre puede cambiarlo hasta la muerte de él. Una vez que muera, ya no se puede cambiar el pacto. Los hijos tienen que hacer todo conforme a la herencia que está expuesto en el pacto. O un pacto de matrimonio, una vez que es ratificado en la cama matrimonial, firmado por los participantes, ya no se puede cambiar. Es un pacto ya ratificado, confirmado. Y entonces no hay posibilidad de cambios, no hay posibilidad de añadir algo a un pacto una vez que sea ratificado. Y el verso 16 dice, ahora bien, entonces ya sabemos lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partidos, y un pacto, una vez que está ratificado, ya no se cambia. Y entonces dice, ahora bien. Ahora entonces ya está establecido que no hay cambios de un pacto ratificado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Consideramos entonces el pacto que Dios hizo con Abraham según el libro de Génesis. Y en el capítulo 12, Dios habló con Abraham. Génesis 12, Dios llama a Abraham. Se pone de título aquí en mi Biblia, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esta es la promesa que Dios hizo la primera vez con Abraham. Y estamos en Gálatas considerando lo que dice en el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Estas promesas vemos que son de recibir una herencia, una tierra, y de recibir bendiciones. Con el pacto vienen bendiciones. Y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí entonces Pablo está tomando un argumento que parece algo mal, porque dice simiente y pensamos simiente es una palabra plural, pero también la Biblia usa esta palabra plural en forma singular. Podemos verlo en Génesis capítulo 3, y el verso 15, cuando Dios dice, Génesis 3:15,
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando al serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No dice tú le herirás, tú los herirás, sino tú le herirás. Así que la simiente en Génesis 3:15 es una sola persona, Cristo Jesús, o el simiente del diablo. Y también podemos leer en el capítulo 4 de Génesis, y el verso 25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La palabra hijo aquí es la misma palabra simiente, o es decir, fue una sola persona y usa la palabra simiente en el original como es plural la palabra con significado singular. Así que estamos bien con Pablo, que es posible hablar del simiente de Abraham como uno solo, Cristo Jesús. Y podemos leer también en 2 de Corintios, capítulo 1 y el verso 20, que habla de Cristo y de las promesas, diciendo así: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que las promesas fueron hechas a Abraham, y una promesa ratificado, confirmado, no se puede cambiar, y hemos visto que fue hecho a Abraham y su simiente, y fue confirmado, dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Comienza el verso 17. Así que está diciendo que fue ratificado el pacto hecho a Abraham, y dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Nos está dando a entender Pablo que la promesa hecho a Abraham, el pacto hecho con Abraham, fue ratificado en el tiempo de Abraham, y que la ley vino 430 años después. Pero debemos entonces leer cuando fue ratificado la promesa que leímos en el capítulo 12. En el capítulo 15, ahora vamos al capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15, comenzando con el primer verso, y vamos a leer esta porción para recordarnos de la confirmación, de la ratificación del pacto. Un pacto, para ser ratificado, demanda derramar sangre, o ser ratificado en la cama matrimonial, o ser ratificado con la firma de las firmas de los participantes. Pero aquí es con sangre, y dice así en el capítulo 15 de Génesis:
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6 de Génesis 15. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, ahora está la ratificación del pacto, ten por cierto, ya no se puede cambiar, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaban entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, y sigue mencionando hasta el fin del capítulo los tribus que iba a tomar en posesión su tierra. Esta es la ratificación, la confirmación del pacto. Recuerden que en el tiempo de Labán y Jacob, que Jacob quiso casarse con la hija segunda de Labán, Raquel, pero le fue dada Lea. Y en el encuentro de la primera mañana después del matrimonio, Jacob dice que me has engañado. Y Labán dice, cumpla sus semanas, sus 7 días. Esta es la confirmación del pacto. Igual como dice en Daniel 9:27, que Cristo confirmó el pacto con el pueblo de Daniel para una semana. Así que tenemos en Gálatas entonces entendido que el pacto hecho con Abraham fue confirmado, fue ratificado en el tiempo de Abraham. Pero dice entonces en el verso 17 de Gálatas 3, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley
que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dice aquí, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Lo que leímos en el capítulo 15 de Génesis hablaba de personas que pasaban entre los animales divididos. Y dice en el verso 17 de Génesis 15, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Antorcha de fuego es una representación de nuestro Señor Jesucristo y el horno debe ser representación del Padre, que los dos estaban en el monte de Sinaí con mucho fuego ahí también. Y así que fue ratificado con Cristo, ratificado por Dios, el horno, para con Cristo, la antorcha, en el tiempo de Abraham. Y la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Algunos han dicho, pero no vino la ley de 430 años después. Sí, vino, según dice en Éxodo 12:40 y Génesis 46:3, que el tiempo que pasó desde que Dios ratificó el pacto con Abraham hasta el monte de Sinaí fue 645 años. 645 años. Entonces, ¿por qué dice Pablo aquí 430 años? Porque en estos versos puede ver que fue 115 años, no, 215 años que pasó desde la ratificación del pacto con Abraham hasta que Jacob, Israel, entró en la tierra de Egipto. Y estos versos de Génesis 46:3 y Éxodo 12:40 nos da entonces a entender que el pacto que fue hecho con Abraham fue renovado con Isaac, fue renovado con Jacob o Israel, hasta en el día cuando entraba a Egipto. Dios lo ratificó nuevamente o lo repitió nuevamente con Jacob, y así fue desde que él entró a Egipto hasta el monte Sinaí, 430 años. No hay discrepancia en lo que Pablo dice aquí. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado entre los animales muertos por sangre, para con Cristo, la antorcha, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí debemos entender la palabra la ley como el pacto hecho en Éxodo 19, que podemos leer en el capítulo 19 de Éxodo. Y leemos en los versos 4 al 8. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está Dios hablando con Moisés. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Como un matrimonio que dice, tomarás tú a este varón, tomarás tú a esta mujer. El pueblo de Israel aceptó las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos, y también incluye todas las leyes de Moisés. Y esto es lo que vino 430 años después que Jacob entró a Egipto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto hecho con Abraham fue de promesa. El pacto hecho con Israel en el Sinaí fue de obligación que ellos tomaron sobre sí. Hay una diferencia y por eso usa la palabra ley para el pacto en Sinaí y la palabra promesa para el pacto con Abraham. Porque hay pactos que son con obligaciones y hay pactos que son de pura promesa. Se puede entonces ver aquí la distinción. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que hemos visto que un pacto ya confirmado no se puede cambiar. El pacto que Dios hizo con Abraham fue mucho antes que el pacto que hizo con Israel y fue confirmado mucho antes, fue confirmado en los días de Abraham mismo. Y fue confirmado con el simiente de Abraham, quien es Cristo. Y fue confirmado por medio de sangre. Y el pacto hecho en Sinaí fue mucho después, así que no se puede cambiarlo. Y es, no cambia la promesa, lo que está hecho en Sinaí, no cambia la promesa de bendición confirmada en Génesis 15, 1 y 2. Así que en Cristo, toda promesa es sí y amén, como leímos en 2 de Corintios 1:20. Sí y amén es toda promesa. Y como dice en Efesios 1, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones prometidas a Abraham nos son dados en un solo lugar, en Cristo. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y las promesas también, según el capítulo 4 de Romanos, dice en el verso 3, la tierra prometida, Abraham, en el verso 13, perdón, Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Esto es para los humildes que van a heredar este mundo. Porque no por la ley, dado en Sinaí, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hemos considerado entonces la confirmación del pacto y ahora nos toca la segunda parte de 2 pactos en los versos 18 al 22 de Gálatas 3. Y el verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aquí vemos entonces 2 clases de pactos. Uno que se nombra la ley, el pacto hecho en Sinaí, que incluye la ley moral, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales. Esto hemos leído en Éxodo 19, que el pueblo prometió. Pero este pacto
lo que se llama la ley, no trae la herencia de vida eterna. Porque, como dice en Romanos 4:14, acabamos de leer 4:13, y el verso 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero ya hemos estudiado más antes en el capítulo 3 de Gálatas que es por fe. Así que la promesa no es vana porque no vamos a recibirlo por medio de la ley, por medio del pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. Porque ese pacto, esa ley, no trae herencia de vida eterna. Y ningún ser humano caído es capaz de guardar la ley. Esto ya hemos visto en lo que presentó la hermana Wilma en el capítulo 3, verso 10 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Entonces la ley, los 10 mandamientos o la ley de Moisés no es malo. Lo malo es que no son capaces de cumplirlo en su perfección, que no tenemos la capacidad de permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y el verso 19 dice en Gálatas 3, entonces, ¿para qué sirve la ley? Así que Pablo está ahora llevándonos a ver el pacto hecho en Sinaí, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, ¿para qué sirve? Y nos va a dar la contestación en el mismo verso. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esto nos dice que la ley fue dada para mostrar y magnificar el pecado, como dice en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pasando a Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que la ley fue dada, la ley fue mostrado al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que ellos aceptaron la obligación de cumplirlo, fue dado para mostrar y magnificar el pecado. Igual dice en el capítulo 7 de Romanos, en los versos 7 y 13, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el verso 13 de Romanos 7, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Una de las razones que Dios les permitió entrar en el pacto antiguo, en el pacto en Sinaí, al pueblo de Israel, fue para mostrarles la grandeza que es el pecado, lo malo que es el pecado, para magnificar el pecado y mostrarle lo que es el pecado. Pero no solo esto, porque leímos también, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley en el monte Sinaí fue dada para mostrar la necesidad de un sustituto. Porque el pueblo, como dice Pedro en
en el concilio de Hechos 15 en Jerusalén, nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir todas las demandas de la ley. Somos incapaces. O como también Dios dijo que en Deuteronomio 5, 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo que faltaba en el pueblo, igual en Hebreos 8 lo menciona, lo que faltaba en el pueblo fue un corazón capaz de hacer lo que Dios pidió de su pueblo y lo que su pueblo prometió. Así que fue dada para mostrar el pecado, magnificar el pecado y para mostrar la necesidad de un sustituto. Este sustituto es claramente presentado en el capítulo 10 de Romanos y el verso 4, donde dice: el fin de la ley es Cristo, o el fin de la ley para justicia es Cristo. Cristo es lo que uno necesita cuando le viene esa ley hablándole. Y también el pacto antiguo, el pacto hecho por el pueblo en Monte Sinaí, señalaba al Mesías, el garante del pacto en el plan de la salvación, porque ahí señalaba todos los trámites de nuestra salvación en símbolos. Era cosa rudimento, era el planalógrafo, era la caja de arena donde aprenden los niños las cosas del futuro. Y ahí entonces estaba dado al pueblo para mostrarles en cuanto al Mesías y lo que iba a hacer él. Como dice en 1 Corintios 5, 7, Cristo nuestro Pascua es sacrificado por nosotros. En Hebreos 10 dice en los versos al comienzo del capítulo 10 de Hebreos: y en el capítulo 8 también, pero en el capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y en el capítulo 8 dijo que hay un nuevo tabernáculo, ministro del santuario, el verso 2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el antiguo pacto, el hombre levantó el tabernáculo, mas en el nuevo es Cristo en el santuario celestial. Así que la ley servía para mostrarles no solo su pecado y su grandeza, sino también que la necesidad de un sustituto, y también señalaba al plan de salvación en el Mesías que iba a venir. Y si quieres más datos en cuanto a estas ideas, pueden leer en el volumen 5, número 2 de Pregonero de Justicia, uno en color azul, que presenta con más detalles todas estas ideas, mostrando en las páginas 6, 7 y 8 de Pregonero de Justicia, tomo 5, número 2, mostrando que todo lo del antiguo pacto, todo lo que la promesa del pueblo en el monte Sinaí, todo lo que es que fue una cosa buena, como leímos en Romanos 7, fue una cosa buena, tuvo su función, pero ahora estamos estudiando en Gálatas que su tiempo ha pasado, que ya cumplió su función y ahora es dado a nosotros la verdad, la Pascua verdadera, el santuario verdadero, Jerusalén verdadero que está arriba en el cielo y cosas así.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Por medio de ángeles podemos leer lo que dice Esteban en su defensa en el capítulo 7 de Hechos. Confirma esta idea en el verso 53 de Hechos 7, diciendo así: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban tuvo claro estas cosas, ¿no? Y aquí Pablo, que aprendió de Esteban, y que le estaba escuchándole en aquel día, aquí dice, fue ordenado por medio de ángeles. Y no solo esto, en mano de un mediador. Y podemos leer en Éxodo 20:19, de este mediador que el pueblo escogió porque no quisieron escuchar a Dios. Y en el verso 19 de Éxodo 20 dice, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El mediador de este pacto de la ley fue Moisés. Así que dice en Gálatas, fue hecha y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, el mediador Moisés, por medio de ángeles. Y el verso 20 dice, Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hay cantidad de explicaciones para este verso, pero podemos quedar claramente con la idea de que el mediador no es de uno solo. Quiere decir, como dice en Job, que Job 9:33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador es para tratar entre dos partidos. Y dice aquí Pablo que el mediador no es de uno solo. No, porque es de dos. Entonces, ¿por qué pone este argumento? Porque Dios es uno. Entonces, el pacto hecho con Abraham, que fue ratificado en aquella noche, en la oscuridad, con los animales partidos en los dos lados, ¿quiénes pasaron por en medio? Los dos partidos eran uno solo, porque era Dios, y los dos eran Dios. Cristo entonces es el garante del pacto de Abraham, el pacto de la gracia, porque Cristo es el que cumple las demandas de Dios en nuestro favor. Él vino, según Hebreos capítulo 10, a cumplir la voluntad, a hacer la voluntad de Dios. Así que, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21 de Gálatas 3. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En el principio la ley fue dada a Adán, y era posible para Adán, antes de su caída, cumplir las demandas de la ley. Así dice Levítico 18:5, que la ley fue dada para vida. Pero una vez que entró el pecado, ya somos incapaces de cumplir la ley, y por esta razón, dice aquí, la ley fue buena, ¿no? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, no, las promesas dadas a Abraham, la ley no vino en contra de ellos, vino para amplificarlos y mostrarnos el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las promesas, el que es garante del pacto. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Y por qué no es por la ley para nosotros? Porque somos incapaces de cumplirlo, como dijo en el
verso 10 del mismo capítulo 3 de Gálatas, que no permanecemos en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así que pasamos al verso 22, que dice así: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí dice que la escritura, como dice en Salmos 14, verso 3, o en Romanos capítulo 3, todos somos faltos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Todos se fueron contra Dios, y así todos están bajo pecado. Y las promesas son de fe en Jesucristo a todos los que crean. Como dice en el verso 26 de Romanos 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Cristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ninguna ley puede dar vida, ni los 10 mandamientos, ni la ley de Moisés, porque somos faltos de la gloria de Dios. Pero, como dice en el capítulo 4 de Romanos, y terminamos con esto leyendo en cuanto a Abraham, desde el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Esto está hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Y pasando el paréntesis, podemos leer, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. No es padre de todos nosotros en este mundo, o tendríamos que ser todos judíos, pero es padre de todos nosotros los que creemos delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora el verso clave, y no solamente con respecto a él. Todo esto que estamos estudiando en Gálatas no es solamente para darnos una historia de lo lindo que ha pasado con Abraham o de lo difícil que pasó con el pueblo de Israel, sino Romanos 4, 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Este es de hoy en día. Nos ha de ser contada la justicia de Cristo y recibiremos todas las promesas de Abraham cuando y mientras creemos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos.
que Dios nos dé fe en ese sustituto, en la promesa dada a Abraham, que trae toda bendición celestial en Cristo Jesús. Y si por fe entramos en Cristo, todas estas bendiciones son nuestras. Y como conclusión, he puesto 2 puntos. El pacto ratificado con sangre para con el simiente, Cristo, y dado a Abraham, no fue cambiado en el Sinaí. Lo repito, primera conclusión. El pacto ratificado con sangre para con el simiente Cristo, y dado a Abraham, no fue cambiado en el Sinaí. Unos, los judaizantes que llegaron dijeron, bueno, posible Abraham fue justificado por la fe, pero después vino la ley y ahora es por fe y obediencia que somos aceptados como hijos de Dios. No, el pacto ratificado con sangre para con el simiente y dado a Abraham no fue cambiado en el Sinaí. Es por promesa, es por fe sola, para hasta hoy en día cómo recibiremos las promesas dadas a Abraham. Y como segunda conclusión, las leyes dadas a Israel en Sinaí fueron buenos, sirven para mostrarnos el pecado y nuestra necesidad de un Salvador, elevando así las promesas dadas a Abraham. Eso ponen más alto a las promesas dadas a Abraham, porque vemos que somos faltos de la gloria de Dios. Y estas promesas también son enfatizados y enseñados por las leyes ceremoniales que señalan a Cristo que iba a venir, y en Cristo debemos poner nuestra fe. Que Dios les bendiga.